Bien, vamos a arrancar, pero antes de ver función lineal y función cuadrática, como dice el título, vamos a terminar con el tema de ecuaciones, ¿sí? La vez pasada, es decir, la última vez que nos vimos, allá lejos y hace tiempo, nosotros vimos cómo resolver ecuaciones de dos tipos, ¿se acuerdan? ¿Qué tipo de ecuaciones? Claro, ecuaciones lineales, ¿sí? Y ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Que, ¿cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque acá, ¿sí? La incógnita, ¿sí? Eh, está, digamos, el exponente es igual a 1, ¿sí? Y en las cuadráticas, el exponente de la incógnita es igual a 2, ¿sí? Y bueno, vimos que para resolverlo, ¿sí? Eh, se usa, digamos, el despeje y uno encuentra la solución, ¿sí? Después vamos a hablar un poquito más de la solución, qué significa, ¿sí? Cuando vemos las funciones vamos a ver qué significa esa solución que estamos encontrando en las ecuaciones, ¿sí? Bien, entonces, vamos ahora con lo que se llama inecuaciones, ¿sí? Inecuaciones, ¿sí? Bien, ¿cuál es la diferencia de una ecuación y una inecuación? ¿Sí? Absolutamente nada. La diferencia en el sentido de cómo resolverlas. La diferencia está en que la solución, ¿sí? Es distinta. ¿Por qué? Porque acá, ¿sí? En una ecuación lineal yo voy a poder tener una solución, ¿sí? O ninguna solución, ¿sí? ¿Sí? En general, en una ecuación lineal todas tienen una solución, ¿sí? Eh, Son muy especiales las ecuaciones lineales que no tienen solución. Y las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Yo voy a poder tener dos soluciones, ¿sí? Voy a poder tener una solución o voy a poder tener ninguna solución, ¿sí? Estas son las posibilidades, no hay más, ¿sí? Eh, pero en las inecuaciones, ¿sí? Yo voy a tener, a diferencia de las ecuaciones, voy a tener lo que se llama conjunto solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no voy a tener un número, sino que voy a tener un conjunto de números, ¿sí? Que van a cumplir con la inecuación. ¿Y cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre una ecuación y una inecuación en cuestión de notación? ¿Cómo identifico si algo es una ecuación o una inecuación? ¿Alguien lo vio? ¿Alguien puede decir? No, eso tiene que ver otra cosa, ¿sí? Pero, claro, exactamente, ¿sí? Una ecuación se caracteriza por tener un igual, ¿sí? Dos expresiones, ¿sí? Separadas por un igual, ¿sí? Una inecuación vamos a utilizar, como dijo la compañera, ¿sí? Los signos mayor o menor, según de dónde se mire, ¿sí? O el signo mayor o igual, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Que si yo tengo, ya sea que tengo así o tengo así, es lo mismo, siempre la parte abierta indica el más grande, ¿sí? Y la parte, digamos, el angulito indica el más chico, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo tengo que 5 es mayor a 3, si esto es verdadero. Ahora si yo pongo 3 es mayor a 5, esto va a ser falso, si es mentira, ¿sí? Está mal escrito, ¿sí? Bien, entonces con esto
Vamos a resolver las ecuaciones y vamos a ver, ahí sí, digamos, la diferencia que hay entre el mayor o el mayor igual es eso que dijo la compañera, ¿sí? El conjunto de solución se va a anotar de una manera diferente, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Si yo digo que, uno fácil, ¿no? 9 más x es mayor a 3, ¿sí? Bueno, ¿qué hago acá? Bueno, me olvido de que este es el mayor, ¿sí? Y lo trato exactamente como un igual, ¿sí? ¿Qué significa esto? Si yo hago un paréntesis acá, si yo quería tener así, hubiese tenido 9 más x igual a 3, ¿sí? ¿Qué harían ustedes? Y bueno, primero pasamos el 9 que está sumando, restando para el otro lado, mejor dicho, lo que estamos haciendo, ¿se acuerdan que esto lo hablamos bien? Es restar de ambos lados 9, ¿sí? Y hacemos la operación que queda de este lado, es decir, tenemos que x es igual a 3 menos 9, ¿sí? Y después me quedaría que x es igual a menos 6, ¿sí? Y esta es la solución. Bueno, acá tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando yo tengo una suma. El único cuidado que vamos a tener es cuando yo tengo una multiplicación por un número negativo y ahora vamos a ver qué cuidado tengo que tener. ¿Por qué? Porque bueno, acá que digo, bueno, tengo 9 más x mayor a 3. Sí, y hago exactamente lo mismo que hice acá, ¿sí? Digo, bueno, como tengo un 9 sumando, resto de ambos lados 9, entonces me queda x es mayor a 3 menos 9, o sea que x es mayor a 6, ¿sí? A menos 6, perdón, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué significa esto? Que todos los números mayores a menos 6 cumplen, ¿sí?, con la inecuación. Inecuación. ¿Sí? ¿Con qué inecuación? Con esta. ¿Sí? Por ejemplo, díganme un número mayor a 6. Un número mayor a menos 6. El 7. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Si x es igual a 5, 5 es mayor a menos 6. ¿Sí? Entonces yo pongo acá, digo 9 más 5, ¿cuánto es? Esto es 14, ¿sí? Y 14 efectivamente es mayor a 3. Es decir, eso significa que cumplen con la inecuación, ¿sí? El 0 también lo cumple, porque 0 es mayor a menos 6, ¿sí? ¿Por qué lo cumple? Y bueno, porque 9 más 0 es igual a 9 y 9 efectivamente es mayor a 6, es mayor a 3, ¿sí? Bien, ahora yo les dije que esto tiene un conjunto de solución. Si acá vimos dos, sí, también, sí, por supuesto. ¿Y cuál es el problema? X es menos 5. Lo importante que tiene que cumplir es que sea mayor a menos 6. ¿Por qué? Porque esto sería 9 más menos 5, ¿cuánto da? Es como que a 9 le quito 5, da 4. Y 4, ¿sí?, es mayor a 3. Cumple con la inecuación, ¿sí? El 5 cumple, el 0 cumple, el menos 5 también cumple, ¿sí? Bien, ¿sí? Todos esos cumplen. Entonces, yo dije que la solución iba a ser un conjunto. ¿Sí? Acá vemos tres ejemplos que van a pertenecer a ese conjunto de solución. ¿Cómo hago para ver la solución? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer ahora una cuestión, ¿sí?, que por ahí, en este caso, no sé cuánta utilidad tiene, pero después nos va a servir mucho, ¿sí? Y es ayudarnos con la eh, famosa recta numérica, ¿sí? ¿Qué es la recta numérica? Bueno, básicamente es hacer una recta, ¿sí? Esto no es necesario, ¿sí? Esto es infinito, ¿sí? Para indicar que es infinito así, en algún lado va a estar el 0, ¿sí? No siempre es necesario ponerlo, ¿sí? Y para allá crecen los números, es decir, voy a tener los números positivos, ¿sí? Es decir, voy a tener el 1, el 2, ¿sí? Incluso voy a tener el 1,5, ¿sí? Acá voy a tener 3,
por acá va a estar el número pi, ¿sí? Voy a tener todos los números, ¿sí? Por eso se llama recta numérica. ¿Sí? Para el otro lado voy a tener los negativos, el -1, el -2, ¿sí? Y por algún lado, ¿sí? Por acá va a estar el -6, que es el que a mí me interesa, ¿sí? Entonces, siempre, convención, ¿sí? Esto porque se pusieron de acuerdo. Nosotros si queremos nos podemos poner de acuerdo de manera de hacerlo al revés, que no va a haber ningún problema, ¿sí? Pero nos tenemos que poner de acuerdo, ¿sí? Siempre, para la izquierda, ¿sí? Para la izquierda están los menores, para la derecha están los mayores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del 0, ¿sí? Para la izquierda están los menores a 0, en este caso van a ser todos los números negativos. Para la derecha están los mayores a 0, ¿sí? Los números positivos. Pero lo mismo pasa con el 3. Para la izquierda están los menores a 3, el 2, el 1,5, ¿sí? Y para la derecha están los mayores a 3, el pi, el 4, el 5, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, acá me dice que x es mayor a 6, ¿sí? 6 está acá, ¿está? Los mayores a 6, entonces, ¿qué van a estar? ¿Para la izquierda o para la derecha? Claro, toda la derecha, toda la recta para la derecha, es decir, todos estos de acá, ¿sí? Todos esos son solución. ¿Qué significa que son solución? Que si yo los reemplazo, si yo agarro cualquier número que está en este lado de la recta y lo reemplazo por la x y hago esta cuenta, yo estoy segurísimo que esa cuenta va a ser mayor a 3. ¿Sí? Bien. Ahora, el 6, ¿cumple esta inecuación o no la cumple? Si yo... ¿Eh? ¿El 6 cumple? Eh, perdón. Sí, tienen razón ustedes. El menos 6, ¿cumple esta inecuación? El menos 6 no. Bueno, ahora vamos. Sí, con eso. ¿Por qué no cumple? Porque 9 más menos 6 es igual a 3 y 3 no es mayor a 3, es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para indicar que el 6 no cumple la inecuación? Bueno, en vez de poner una rayita así, y ahí está lo que dijo la compañera hoy, donde cae el menos 6, le pongo un paréntesis. ¿Sí? Entonces, ahí estoy indicando que el menos 6 es como el límite del conjunto, ¿sí? Y que el menos 6 no cumple la inecuación, pero todos los mayores a menos 6 sí. ¿Sí? Bien. Sí. Sí. Le conviene graficar en esta recta, por ahí, en este caso no, pero después vamos a ver, ¿sí? Que como todo, se va a complicar la cuestión y ahí por ahí la recta me ayuda a determinar el conjunto solución. ¿Sí? En este caso, pero es como todo, ¿sí? Eh, cuando expliqué también el pasaje, bueno, al principio hacíamos todos los pasos, ¿sí? Después vamos salteando algunos. De hecho, si ustedes vieron, ya acá, cuando despejé esto, ya me salteé algunos pasos, ¿sí? Pero bueno, al principio hay que explicarlo todo. Después, cuando yo tengo una ecuación así, no va a ser necesaria hacer esta recta. ¿Sí? Ya directamente hacemos el conjunto de solución. ¿Sí? Pero bueno, la recta puede ayudarnos, es como todo, es como herramienta. El que quiere lo usa, el que no, no. ¿Sí? Nos puede ayudar a encontrar el conjunto de solución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál sería la respuesta? Justamente, el conjunto solución es, ¿sí? O son todas las x que pertenecen, ¿sí? Al intervalo menos 6 infinito, ¿sí? Y entre en corchetes, ¿sí? Porque los límites del intervalo, que en este caso serían menos 6 e infinitos, no son soluciones.
¿sí? Ahora vamos a ver un caso en el que sí. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se anota? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. O el mismo ejemplo, pero con la diferencia. ¿Sí? Si yo hubiese tenido 9 más 3, ahora voy a tener menor o igual bueno, a 6, ¿sí? ¿Qué hubiese hecho acá? Bueno, exactamente lo mismo que hice recién, ¿sí? No. Porque ¿dónde está la incógnita? ¿Sí? 9 más x menor a 6. Bueno, yo estoy buscando todos los números que si le sumo 9 me van a dar más chiquito que 6 el resultado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Y bueno, trato a esto como si fuese un igual, común y corriente. ¿Sí? Por ahora lo tratamos como si fuese un igual. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, el 9 está sumando a la x, entonces pasa por el otro lado restando. ¿Sí? Entonces esto es, x es menor o igual a 6 menos 9, ¿sí? Y, ¿qué me queda entonces? Que x es menor o igual a menos 3, ¿sí? ¿Vamos? Entonces, vamos a la recta numérica, ¿sí? Para allá crece, para allá decrece, ¿sí? Entonces, si por algún lado va a estar el menos 3, que es el que me interesa, ¿sí? Entonces, del menos 3, ¿cuáles son las soluciones? ¿Los que están a la izquierda o los que están a la derecha? A la izquierda, sí, porque son todos los más chicos que menos 3, ¿sí? O sea que van a ser todos estos de acá, ¿está? Ahora, como en vez de yo tener en menor estricto, ¿sí? Tengo un menor o igual, ¿sí? ¿Cómo hago para indicar que el 3 también está incluido? ¿Sí? Es decir, el 3, claro, también forma parte de la solución. Y le pongo un corchete, le pongo un corchete, ¿sí? Y el conjunto solución, ¿sí? Son todas las x que pertenecen al intervalo. Y ahora vengo, desde menos infinito, siempre primero se ponen más chiquitos, hasta menos 3. Y ahora pongo un corchete, ¿sí? ¿Por qué? Porque este intervalo, porque en esta solución el menos 3 también, es decir, el límite del intervalo también es solución, ¿sí? ¿Están entendiendo? Bien. Ahora, el pequeño problema se nos surge cuando yo tengo que pasar un número que está multiplicando, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, en vez de tener así, hubiese tenido 9x menor o igual a 6, ¿sí? Yo acá tengo que tener cuidado cuando yo paso a un número que está multiplicando a la x. Bueno, no, que está multiplicando, sí. Cuando yo lo paso para el otro lado, ¿sí? Tengo que tener cierta consideración, ¿sí? ¿Cuál es esa consideración? La siguiente. Si el número es positivo, ¿sí? No pasa nada. Si lo hago, ¿sí? Normal, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? El 9 es positivo, lo paso para el otro lado y digo, bueno, x es menor o igual a 6 dividido 9 y después continúo, ¿sí? Ahora, si el número que yo quiero pasar es negativo, ¿sí? ¿Qué pasa acá si el número es negativo? La desigualdad cambia, ¿sí? La desigualdad cambia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, si yo acá tengo el 9, 9 positivo, pasa para el otro lado, ¿qué puedo hacer acá?
¿Cuánto da eso? Simplifico, ¿no? Simplifico por 3, esto me queda 2, este me queda 3, esto es igual a 2 tercios. ¿Sí? Entonces, la solución, el conjunto de solución, ¿sí?, son todos los x menores o iguales a 2 tercios. Es decir, x pertenece al conjunto menos infinito, 2 tercios, corchete o paréntesis. Corchete, ¿sí? Porque es menor o igual. ¿Entiendes? Ahora, si yo hubiese tenido, en vez de tener así, hubiese tenido menos 9x menor o igual a 6, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Yo tengo que el número que está multiplicando es un número negativo, ¿sí? Entonces, cuando lo paso para el otro lado, la desigualdad cambia. ¿Qué significa eso? Que esto me queda x, acá me queda 6 dividido menos 9, ¿sí?, igual que acá, pero acá, en vez de tener menor o igual, voy a tener mayor o igual. ¿Sí? ¿Ven? Eso significa que cambia la desigualdad. Si yo tengo menor, pasa a ser mayor. Si yo tengo mayor, pasa a ser menor. Lo mismo si yo tengo menor o igual, pasa a ser mayor o igual. Y si yo tengo mayor o igual, pasa a ser menor o igual. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esto, y ahora, ¿qué me queda? Que x es mayor o igual, y acá hago lo mismo, ¿sí? Puedo simplificar, esto me queda 2, esto me queda 3, entonces me queda menos 2 tercios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá arriba tengo un más, acá tengo un menos, más y menos es menos. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, eso es una propiedad, ¿sí? Vos fíjate, si yo no le cambio el signo, si yo no le hubiese cambiado la desigualdad, ¿sí?, me hubiese dado la misma solución que recién, ¿no? Me hubiese dado esta solución, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, si x es igual a menos 1 es menor a 2 tercios, entonces x igual a menos 1 tiene que cumplir esta desigualdad, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo hago menos 9 por menos 1, ¿sí?, ¿cuánto da? Menos y menos es más, ¿sí? 9 por 1, 9. ¿Y 9 es menor que 6 o menor o igual a 6? No, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Bueno, justamente porque los números negativos, ¿sí?, es como que yo necesito lo contrario para que la desigualdad se cumpla, ¿sí? Así como acá yo necesitaba todos los menores, fíjate que me dio como el conjunto al revés, ¿no? Como acá necesitaba los menores a 2 tercios, acá voy a necesitar los mayores o iguales a eh, menos 2 tercios, ¿sí? Como que se... ¿está? Entonces, bueno, fíjense, y ahora vamos a ver cómo me va a ayudar la recta, ¿sí?, para encontrar la solución a lo que yo voy a pedir. Entonces, la solución de solución, ¿sí?, van a ser todos los x que pertenecen al intervalo. Como yo ahora quiero los mayores, es decir, o iguales, el más chiquito es 2 tercios, ¿sí?, y lo más grande es infinito. ¿Sí? Siempre que el infinito se pone parejo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Bien. Ahora, ¿qué puedo tener yo también? ¿Sí? Vamos a ver, vamos a llamar a esta ecuación, la llamamos 1, y a esta ecuación la llamamos 2. ¿Sí? Si yo le pregunto, ¿qué números cumplen con la ecuación 1 y la ecuación 2
al mismo tiempo. ¿Qué me dicen? Y acá, vamos a ver, acá es donde la recta por ahí tiene un poquito más de sentido, ¿sí? ¿Y por qué digo eso? Porque fíjense, si yo hago la recta, ¿no? Para allá crece y para allá decrece, ¿sí? ¿Cuál sería la solución de este, o cuál sería este conjunto? Y bueno, yo por algún lado, por acá, está el 2 tercios, ¿sí? Entonces, el 2 tercios, ¿para dónde pintarían ustedes? ¿Para la izquierda o para la derecha? La solución de la ecuación 1. Para la izquierda, ¿sí? ¿Y qué pondrían? Un paréntesis, un corchete. Un corchete, ¿sí? Entonces, todos estos que están en verde indican la solución, ¿sí? De la ecuación 1. ¿Está? Ahora, ¿cómo sería la solución de la ecuación 2? Bueno, por algún lado va a estar el menos 2 tercios. El menos 2 tercios que va a estar para la izquierda o para la derecha, el 2 tercios. Para la izquierda, porque es más chiquito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a suponer que esté por acá. Menos 2 tercios, ¿sí? La solución de la ecuación 2, ¿sí? La solución, ¿sí? ¿Qué son todos los números que están a la izquierda o a la derecha del menos 2 tercios? A la derecha, ¿sí? Y también es con corchetes. O sea que van a ser todos estos números. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué números van a cumplir las dos ecuaciones al mismo tiempo? ¿Cuáles le parecen? Claro, en este caso, ¿sí? ¿Eso lo entendieron todos? Todos, todos estos números cumplen con las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque fíjense que están pintados con verdes, es decir, cumplen la ecuación 1, y están pintados con rojos, es decir, cumplen o son solución de la ecuación 2. ¿Se entiende? ¿Y cómo anoto eso? La solución, o son todos los x, ¿sí? Que pertenecen a lo que está entre corchetes, es decir, en este caso sería menos 2 tercios, 2 tercios, ¿sí? Incluyendo los extremos. ¿Se entiende o no se entiende la idea? ¿Sí? Bien, excelente. Sí, sí. Ah, bueno, ahí los acepto, sí, ya pasaron bastante. Bien, entonces, cuando yo tengo una inecuación, ¿sí? Yo tengo eh, un conjunto de solución, ¿sí? Y dependiendo, digamos, del conjunto de solución, yo digo que los intervalos son, cuando yo tengo que el conjunto de solución tiene dos corchetes, esto se dice que es un intervalo abierto, ¿sí? Esto es cuestión de definición, ¿no? Cuando yo tengo que de un lado hay un corchete y del otro lado entre paréntesis, ¿sí? O al revés, ¿sí? Esto se dice semiabierto o semi ¿qué? Cerrado, ¿sí? Y cuando yo tengo dos corchetes, se dice que el intervalo es directamente cerrado, ¿sí? Es una cuestión de definición, ¿sí? Con el cuidado entonces de los números negativos que están multiplicando, ¿sí? Entonces, yo tengo una ecuación, tengo que despejar la incógnita, ¿sí? Teniendo mucho cuidado con los números negativos que se están multiplicando, ¿sí?
¿Quedó claro? Bien. Hasta ahora venimos despejando todas las ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo una inecuación en donde hay una cuadrática? Bueno, ahí se complica un poquito más. Y ahora vamos a ver porque, como siempre, se va a complicar un poquito más. Y ahora vamos a ver dónde es que se complica un poquito más. En la siguiente cuestión, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo la siguiente desigualdad, ¿sí? Vamos a tratar de ver una cuadrática fácil. Vamos a empezar con una cuadrática fácil que puedo despejar directamente. Vamos a suponer que yo tengo x cuadrado menos 9 mayor a 0, ¿sí? Recuerden que si yo tengo, esto es exactamente igual que las ecuaciones, ¿no? Si yo acá hubiese tenido otras cosas, ¿sí? Primero tengo que acomodar y después tengo que despejar, ¿sí? Cuando tengo la cuadrática me conviene acomodar todo de un lado y del otro lado que me quede 0, ¿sí? Es decir, que quede parecido a la ecuación que yo puse acá. Entonces, cuando tengo esto, ¿se acuerdan que yo dije que una ecuación cuadrática con Bhaskara me soluciona el problema? Pero acá yo podría despejar directamente, ¿no? Entonces, ¿sí? Y acá presten atención. ¿Qué haría primero? Vamos a complicarlo más. Le voy a poner, déjenme acomodar un poco. Le voy a poner acá 18, como para hacerla bien complicada y que no digan que el profesor siempre se pone los ejemplos fáciles y les deja la difícil para ustedes. Vamos a suponer que yo tengo esto así, ¿sí? Bueno, ¿cómo despejarían esto? Si ustedes tendrían menos 2x cuadrado menos 18 igual a 0, ¿cómo harían para encontrar los valores de x? Claro, exactamente. Esto. Bien, esto sería igual a 18, ¿sí? Ahora paso el menos 2 dividiendo, ¿sí? X al cuadrado, ¿sí? Es igual a 18 dividido 2, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Ojo al piojo, ¿sí? Porque no es que paso la x al cuadrado, ¿sí? ¿Qué solución tendría? ¿Se acuerdan que yo les dije que en realidad, claro, pero esto, ¿sí? Bueno, esto es 9, ¿sí? Me quedaría raíz de 9, pero ¿se acuerdan que yo les dije que en realidad esto tiene dos soluciones? ¿Sí? Es más o menos la raíz de 9. ¿Se acuerdan por qué era eso? Claro, claro. ¿Pero por qué? Porque de este lado yo tomo el valor positivo. Raíz de 9 es 3. Pero de este lado me queda lo que se llamaba módulo de x. ¿Sí? Que se acuerdan que esto tenía dos soluciones. ¿Por qué? Porque lo que dijimos recién, si x es igual a 3, ¿sí? Entonces el módulo de x es igual a 3. Y si x es igual a menos 3, ¿sí? También cumple con esta igualdad. ¿Por qué? Porque se acuerdan que el módulo de x, o el módulo de menos 3 también era 3. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan? ¿Sí? De hecho, si yo pongo 3 o menos 3 en esta ecuación, ¿sí? Y hago la cuenta, esto me va a dar 0. ¿Sí? Compruébenlo. ¿Sí? Compruébenlo. Hagan menos 2 por 3 al cuadrado menos 18 y después hagan menos 2 por menos 3 al cuadrado menos 18. ¿Cuánto les da esto? Hagan la cuenta. Los espero. Agarren la calculadora y hagan la cuenta. Tengan cuidado con las cuentas, ¿no? Justamente. Ambas dan 0, ¿sí? Justamente, menos mal, ¿no? Que ambas den 0 significa que hicimos bien la cuenta y que tanto 3 como menos 3 son soluciones de esta ecuación, ¿sí? ¿Está claro?
Bien, cuando yo tengo una a ver, espera. No, no, claro, porque no, yo me confundí. Ah, claro, no, esto no tiene solución. Yo me confundí, disculpen. Yo me confundí al hacer las cuentas. Esto no tiene solución. ¿Por qué? ¿Dónde me confundí? Ahora si se dan cuenta, por estar pensando en otra cosa, me confundí al hacer el pasaje de términos. Y por andar cambiando así a... ¿Dónde me confundí? Claro, ahí está, ¿sí? Cuando yo paso el 2 para acá, pasa negativo, ¿sí? Ahí me lo olvidé, el menos. O sea que esto me quedaría menos 9. ¿Y la raíz de menos 9 tiene solución? No, porque es un número negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, claro, esto no tiene solución, ¿sí? Entonces, para que tenga solución y para que la solución sea 3 y menos 3, acá le tengo que poner más 18. O sea que esto es menos 18, esto es menos 2, ¿sí? El menos se va con el menos, acá me quedan 9, ¿sí? Y entonces la solución son x igual a 3, x igual a menos 3, ¿sí? Y ahora sí, va a ser, ahora sí va a ser la solución. Y acá le tengo que poner lo mismo, porque si no me va a dar el mismo error. ¿Se entiende? ¿Me fueron siguiendo? ¿Sí? Bueno, el 70% del éxito en matemáticas es prestar atención cuando uno está haciendo las cuentas. Si no, le pasa lo que me pasó a mí. Bien, por inventar un ejercicio. Bien, bueno, ahora, cuando yo tengo una inecuación, ¿sí? Tengo que hacer exactamente lo mismo que acá. Tengo que despejar la x teniendo en cuenta, ¿sí? Este detalle, ¿sí? Que yo tengo acá, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hago eso, ¿sí? Entonces vengo, acá tengo menos 2x al cuadrado, ¿sí? El 18 está sumando, pasa para el otro lado restando, ¿sí? Mayor a menos 18. ¿Se entiende o no se entiende? Ahora, yo tengo este número que se está multiplicando. ¿Cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Ahora, ¿ese número que es positivo o negativo? Negativo. Entonces, ¿qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que tener? ¿O qué cuidado tengo que tener cuando hay un número negativo multiplicando? Multiplicando o dividiendo, ¿no? Sí, esto es lo mismo. Claro, cuando pasa para el otro lado, ¿qué pasa con la desigualdad? Claro, se cambia, ¿sí? Entonces, esto me queda x al cuadrado menor a menos 18 sobre menos 2. ¿Sí? Bien, entonces, por ahora lo voy a dejar así. Esto me queda x al cuadrado, el más menos y menos es más, ¿sí? Esto es 9, esto es 1, ¿sí? 18 dividido 2 es 9, o sea que esto me queda menor a 9. ¿Sí? Claro, exactamente. Sí, exactamente. Y ahora es cuando yo quiero que me presten mucha atención porque acá sí se complica, ¿sí? A la hora de resolverlo, ¿sí? ¿Y qué es lo que me tienen que prestar atención? ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando uno tiene un cuadrado, no es que pasa la raíz para el otro lado, ¿sí? Lo que hace es,
sacar raíz cuadrada de ambos lados, ¿no? Saco la raíz cuadrada de ambos lados, ¿sí? Entonces, de este lado me queda lo que yo llamo módulo de x, ¿sí? Y de este lado me queda 3. ¿Por qué? Porque por convención, ¿sí? Se toma la parte positiva del 3, ¿sí? ¿Estamos? No. ¿Dónde ves un 2 al cuadrado? Ah, claro, claro, es la raíz cuadrada de x al cuadrado es la definición de módulo de x, ¿sí? Es la definición de módulo de x. ¿Se acuerdan que cómo se definía el módulo de x? Yo les di una definición formal. Módulo de x es, es igual a x si x es mayor que 0, mayor o igual que 0, y es igual a menos x si x es menor a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esta definición? Esto es una definición. ¿Qué significa que sea una definición? Que me la tengo que saber así. Es así, es la definición. ¿Sí? Y la tengo que utilizar. ¿Qué significa esto? Si yo saco el módulo de 9, ¿9 que es mayor que 0 o menor a 0? Mayor que 0. Como 9 es mayor que 0, me tengo que fijar acá. Me dice que es igual a ese número. O sea que el módulo de 9 es igual a 9. ¿Se entiende cómo se lee esa definición? Ahora, si yo tengo menos 9 que es mayor que 0 o menor que 0. Menor que 0, o sea que me dice que es menos ese número, ¿sí? O sea que es menos, ¿y ese número cuál es? Ese número es menos 9, ¿sí? El menos se va con el menos y me queda 9. ¿Se entiende cómo funciona esa definición? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Ahora, si yo le digo el módulo de menos raíz de 2 sobre 3, ¿cuánto da? ¿Por qué? Claro. Menos raíz de 2 sobre 3, que es un número positivo o negativo. Negativo, ¿sí? Entonces, como es negativo, la solución es menos, ¿sí? El número. Y el número es menos raíz de 2 sobre 3. Entonces el menos se va con el menos y me queda raíz de 2 sobre 3, como dijo el compañero. ¿Sí? Entonces, no me importa qué número tengo. Cuando yo le estoy sacando el módulo, me tengo que fijar si es negativo o es positivo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Entonces, vamos ahora con lo siguiente. Ahora yo tengo que el módulo de x tiene que ser menor a 3. ¿Sí? Recordemos la definición de módulo. El módulo, bueno, vamos a ponerle, el módulo x es el mismo número. Si ese número es mayor o igual a 0, o es menos ese número, si esto es como multiplicar, por ahí les resulta más fácil así, ¿sí? Es como multiplicar menos 1 por ese número, ¿sí? Si ese número es menor a 0. ¿Está? Entonces, yo ahora les pregunto, ¿x qué es? ¿Mayor a 0 o menor a 0? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre. Por ejemplo, 2 no podría ser x.
Sí, pero yo estoy hablando de X, no de 3. ¿Alguien sabe si X es mayor que 0 o menor a 0? ¿Por qué igual a 0? ¿Eh? No, nadie lo sabe eso. X es una incógnita, ¿sí? Puede ser, por ahora puede ser cualquier número, ¿sí? Justamente, yo quiero saber cuáles de esos cualquier número que puede ser X me cumplen con la inecuación, ¿sí? Pero yo por ahora no sé quién es X. Entonces, si yo quiero sacar el módulo de X, ¿sí? Primero me tengo que plantear estas dos situaciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar acá? Y bueno, puede pasar, ¿sí? Que X sea mayor o igual a 0, ¿sí? Esta sería la situación 1, ¿estamos? O puede pasar la situación 2, que sería que X sea menor a 0, ¿sí? Que cumpla esta o que cumpla esta. ¿Se entiende? Sí, porque estaba pensando en la situación 1. Sí, gracias. 0, sí. Es lo mismo, porque si es 0, el módulo de X va a dar 0 si lo pones acá o lo pones acá. Sí, es para decir, bueno, el 0 lo pongo acá arriba o lo pongo acá abajo. Sí, yo podría haber dicho tranquilamente que esto es así y no pasa nada. ¿Sí? Es exactamente la misma definición. ¿Sí? Pero bueno, el 0, como para ordenarnos, sí, esto también es cuestión de convención, el 0 lo podemos poner, si yo pongo así, es como que para el 0 no está definido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, ¿cuál es el módulo de 0? Y entonces me pregunto, ¿el 0 qué es? ¿Mayor que 0 o menor que 0? No entra en ninguna definición. ¿Sí? Yo podría haber dicho, bueno, 0, si x es igual a 0, ¿sí? Y ampliar la definición, y está muy bien. Pero esto también, ¿no? Es cuestión de notación y de ponernos de acuerdo. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Entonces lo pongo ahí. Porque a mí se me ocurre, no hay nada, es cuestión de definición. ¿Sí? De hecho, por ahí en algunos libros lo vas a ver con el igual acá abajo, y en algunos libros lo vas a ver como, o en algunas páginas lo vas a ver como puse recién, es decir, esto es mayor a 0, menor a 0 y 0 si es igual a 0. ¿Sí? Es la definición de esta función, que es la función, esta es la función módulo de un número. ¿Sí? Bien, entonces, ¿sí? Lo que me interesa es que entiendan esto que estoy haciendo acá. ¿Sí? Estamos de acuerdo que como yo a X no la conozco, ¿sí? No puedo decir esto de decir, no, bueno, X tiene que ser menor que 0 o X tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Yo me tengo que plantear las dos situaciones. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a ver ahora la situación 1. ¿Sí? Si X es mayor o igual a 0, de acá, X mayor o igual a 0, ¿el módulo de X cuánto vale? ¿O el módulo del número cuánto vale? El mismo número, ¿sí? El mismo número, ¿está? El mismo número, ¿sí? Acá, digamos, cuando uno ve la matemática, está trabajando con incógnitas, ¿sí? Tiene que sacarse de la cabeza los números en particular, ¿sí? Tiene que tratar de
imaginárselo a todos los números. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si el número es mayor que 0, entonces el módulo de ese número es igual a ese mismo número. ¿Sí? Es lo que decíamos recién. Yo tengo 3 acá, como 3 es mayor que 0, el módulo de 3 es 3. Si yo tengo pi acá, como pi es mayor que 0, el módulo de pi va a ser pi. ¿Se entiende? Si yo tengo 1.458.328, como este número es mayor que 0, el módulo de ese número va a ser exactamente el mismo número. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo trabaja el módulo? Sí, sí. Cuando yo tengo un número, yo quiero sacar el módulo de un número, ¿sí? Si ese número es mayor que 0, entonces el módulo va a ser igual al número, ¿sí? Esto que puse acá. Yo tengo el módulo de 3. Como 3 es mayor que 0, esto va a ser 3. Esa es la definición. Si yo tengo pi, como pi es mayor que 0, esto va a ser pi. ¿Sí? Si yo tengo raíz de 2, como raíz de 2 es mayor que 0, esto va a ser raíz de 2. ¿Sí? Si yo tengo x, como x es mayor que 0, porque lo dije acá, entonces eso va a ser el número x. ¿Sí? Sí. Sí. Cualquier número mayor a 0 es cualquier número mayor a 0. 1 es mayor a 0, entonces puede ser 25 es mayor a 0, entonces puede ser menos 3, puede ser. No, ¿por qué no puede ser? Porque es menor a 0. ¿Se entiende cómo funciona? Si yo digo que el número tiene que ser mayor a 0, ¿qué le pasa a ese? Acuérdense de desmutearse. ¿Sí? Entonces, justamente, como yo digo que me planteo, ¿sí?, que ese número es mayor que 0, entonces el módulo de ese número va a ser igual a ese número. ¿Sí? Lo que estuvimos hablando recién. Entonces, ¿cómo me quedaría la inecuación? ¿Sí? Yo originalmente tengo que el módulo de 3, el módulo de x es menor a 3. ¿Sí? Entonces me dice que como el número x es mayor que 0, me queda que x es menor a 3, ¿sí? Y ahí tengo la solución. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál es la solución? Y para eso vamos a la real solución, más o menos. Vamos a la recta, ¿sí? Esto es positivo, esto es negativo, ¿sí? El 3 está por acá. Esto, ¿sí? ¿Qué son? ¿Todos los números están a la izquierda o que están a la derecha? A la izquierda, ¿sí? Serían todos estos números. Paréntesis o corchete al 3. Paréntesis, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la solución es desde menos infinito hasta 3. Bueno, no. ¿Por qué? Porque yo ahora tengo que tener en cuenta esta suposición que yo puse acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que dije es, si acá está, claro, que ese número tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, serían todos estos de acá. Yo estoy considerando todos estos de acá. De todos estos de acá, con esta inecuación solamente cumplen los menores a 3. Es decir, todos estos de acá. ¿Se entiende a dónde quería llegar? ¿Por qué? Porque este paso
este paso lo puedo hacer si se cumple la situación 1. ¿Cuál es la situación 1? Que me dice que ese número tiene que ser mayor a 0. ¿Se entiende o no se entiende? Claro, en este caso porque está el módulo. ¿Sí? El módulo hay que hacer un poquito más de detalle. ¿Cómo? Claro, en este caso el 3 es mayor a 0, por eso tengo un conjunto de solución. ¿Sí? Pero el 3 cumple, pero no solamente cumple el 3, porque el 2 también, el 1,5 también, el 0,1 también. ¿Sí? Entonces, la solución, ¿sí?, de la situación 1 es de 0 a 3. ¿Sí? No, no, ¿por qué? O bueno, vamos, eso me lo va a dar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que cumplir las dos condiciones al mismo tiempo, ¿sí? Esta condición, que es la que me da el ejercicio, y esta condición, que es la suposición que yo tuve que hacer para poder hacer este paso de acá, ¿sí? Porque si no, estamos en la discusión del principio. Yo digo, yo tengo que sacar el módulo de x. Y yo les pregunto, ¿x qué es? ¿Mayor que 0 o menor que 0? Y eso no lo podemos estar todo el día acá discutiendo si es mayor que 0 o menor que 0. No lo vamos a saber porque no conocemos x. Por eso yo tengo que hacer esta suposición. ¿Sí? Yo digo, bueno, no sé, no lo conozco x, pero yo impugno al principio que sea mayor que 0. ¿Sí? Entonces me quedo, de todos los posibles valores de x, me quedo con los que son mayor que 0. Entonces yo ahora sí, como yo sé que x va a ser mayor que 0, porque yo le dije que sea mayor que 0, entonces yo ahora puedo decir que el módulo de x es igual a x. ¿Sí? Y ahí continúa resolviendo la inecuación. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el otro lado, para que se entienda bien, para completar el ejercicio, porque ahí no está completo. ¿Por qué? Porque yo supuse que eran mayor que 0. Pero ¿por qué voy a sacar a todos los menos que 0? Entonces, yo ahora tengo que suponer que x es menor que 0. ¿Sí? Que es la situación 2. ¿Está? Si x es menor que 0, entonces el módulo de x va a ser igual a menos 1 por x. ¿Sí? Por definición, la definición del módulo. ¿Se entiende? Entonces, para todos estos números que son menores que 0, el módulo de x va a ser igual a esto de acá, por definición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esta inecuación? Y bueno, yo ahora tengo que hacer módulo de x es menor a 3, ¿sí? Entonces, el módulo es menos 1 por x es menor a 3. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que pasar el menos 1 para el otro lado, ¿sí? Pero el menos 1, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Si pasa para el otro lado, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la desigualdad, ¿sí? O sea que x es mayor a 3 dividido menos 1, ¿sí? O sea que x es mayor a menos 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora? Bueno, de vuelta tengo que agarrar la recta, ¿sí? Yo tengo, primero me planteé que los x tienen que ser menor a 0. O sea que si 0 está por acá, ¿sí? Los menores son todos los que están a la izquierda. ¿Sí? Esto es lo que los números que yo agarré. ¿Sí?
Al resolver la ecuación me dio esta solución. X mayor a 3, a menos 3, perdón. Entonces, si el menos 3 está por acá, ¿sí? Serían todos estos valores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, ahora, ¿cuáles son los valores que cumplen las dos cosas al mismo tiempo? Exactamente. O sea que la solución son todos los x que pertenecen desde menos 3 hasta 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, ¿se acuerdan cuál era la inecuación original? La inecuación original era menos 2x más 18 no, menor a 0. ¿Sí? Entonces, la solución de esta inecuación, ¿cuál es? Y bueno, es esta solución y esta solución. Son todos los x que pertenecen al intervalo menos 3, 0, ¿sí? Unión, eso significa y, al intervalo 0, 3, ¿sí? Ahora fíjense, en este caso, como comparten el 0 y el 0 acá está incluido, ¿sí? Yo tranquilamente podría decir que x pertenece a el intervalo menos 3, 3. ¿Sí? Bueno, hay que digerirlo ahora. ¿Sí? ¿Qué significa digerirlo? Y bueno, tratar de seguir todos los pasos, ¿sí? Eh, pensando, ¿sí? En lo que estuvimos conversando a la hora de resolver la inecuación. ¿Sí? Cuando uno ve por primera vez estas cosas, quiere salir corriendo, obviamente. Como yo quise salir corriendo cuando vi por primera vez esta ecuación. ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se empiezan a entender estas cosas? Bueno, trabajando, haciendo los ejercicios. ¿Sí? Entonces yo ahora les voy a dejar unos ejercicios para que hagan y después los vamos a ir eh, corrigiendo. ¿Sí? Para que me digan. ¿Sí? Vamos a hacer... Sí. Ah, bueno. Bueno, vamos a seguir, vamos a relacionar, digamos, el tema este de ecuaciones con algún tipo de funciones, ¿sí? Y vamos a adelantar un poco también la parte de trigonometría, ¿sí? Que nos va a servir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno habla de funciones, ¿sí? Eh, digamos, una función, ¿sí? Es como para definirlo bien, es una relación, ¿sí? Que existe entre dos conjuntos, ¿sí? Entre dos conjuntos. En general, estos dos conjuntos se llaman A y B, ¿sí? Y cuestión de notación, la roja me dijeron que no se ve bien, ¿no? Cuestión de notación, ¿sí? Uno nota que la función f va del conjunto A al conjunto B, ¿sí? Toma elementos de este conjunto y los relaciona con elementos de este conjunto. Ahora, para que sea una función, se tiene que cumplir eh, dos reglas, ¿sí? Para que una función sea función, tiene que cumplir con, primero, todos los elementos
del conjunto A, es decir, el conjunto de partida, tienen que estar relacionados. Con un elemento de B. ¿Sí? Primero eso. Y después tiene que cumplir que esa relación es única. ¿Sí? Es decir, cada elemento del conjunto A se relaciona con solo, ¿sí?, un elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces, para que sea una función tiene que cumplir esto. Y hay varias formas de definir una función. ¿Sí? La forma más conocida es mediante una fórmula. ¿Sí? Nosotros en este curso vamos a ver dos tipos de funciones. Las funciones lineales y las funciones cuadráticas. ¿Sí? Que tienen que ver obviamente con las ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas. Las funciones lineales dice que f de x, esto es cuestión de notación, es igual a ax al cuadrado más b por x más c. No, perdón. Estas son las funciones cuadráticas. Ax más b. ¿Sí? Y las funciones cuadráticas sí dice que la f de un valor cualquiera, ¿sí?, es a por x al cuadrado más b por x más c. ¿Sí? En este caso, a tiene que ser distinto a 0. ¿Sí? Acá no lo vamos a pedir, ¿sí?, porque en el caso de que a sea igual a 0, sí, son unas funciones lineales especiales, ¿sí?, que se llaman funciones constantes, ¿sí?, pero no deja de ser una función lineal. En el caso de las funciones cuadráticas, sí o sí, el elemento a tiene que ser independiente. ¿Sí? Y manda, la función, ¿sí?, manda, como dije, los elementos de un conjunto a otro conjunto mediante esta expresión matemática. ¿Sí? Es decir, no va a mandar un elemento de A cualquier elemento de B que se le ocurra. No, a un elemento específico de B. Y ese elemento es único para el elemento del conjunto de salida. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, es la presentación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo definir a la función lineal f de x igual a 2x más 1, ¿sí?, y que el conjunto A sea el menos 2, 3, 5 y 4, ¿sí? Y el conjunto B yo puedo decir que son, qué sé yo, todos los reales. ¿Sí? Entonces eso se anota así. ¿Sí? Todos los reales. Entonces, ¿qué significa que la función vaya de A a B? ¿Sí? Que toma todos los elementos del conjunto A, ¿sí?, y los relaciona con algún elemento del conjunto B, pero no de cualquier forma, sino de esta forma. ¿Sí? En este caso, cuando uno tiene la función así y dice que x tiene que pertenecer al conjunto A o al conjunto de salida, ¿sí?, y dice que f de x, ¿sí?, o este valor que me da acá tiene que pertenecer
al conjunto B o el conjunto Y. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Bueno, y esta es la relación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale f de menos 2, ¿sí? Yo tengo que hacer directamente, decir, bueno, 2 por menos 2 más 1, ¿sí? Esto es igual a menos 3, ¿no? Hacen la cuenta, es igual a menos 3. Entonces, al elemento 2 del conjunto de salida, lo relaciona con el elemento menos 3 del conjunto de llegada. ¿Sí? Y así con todos. ¿Cuánto vale f de 3? F de 3 es hacer 2 por 3, ¿sí? Ahora donde dice x hay que poner el 3, más 1, ¿sí? Que esto es igual a ser 7. ¿Sí? O sea que el elemento 3 del conjunto de salida lo relaciona con el 7 del conjunto de llegada. Y solamente con el 7. F de 5, ¿sí? Yo tengo que hacer 2 por 5 más 1, ¿sí? Que es 11, ¿está? Y f de 4 es hacer 2 por 4 más 1, ¿sí? Que es igual a 9. ¿Sí? Entonces, una forma de anotarlo es con lo que se llama diagrama de Venn, ¿sí? Que simplemente hace un diagramita, ¿sí? De un lado está el conjunto A, del otro lado está el conjunto B, ¿sí? Y acá tengo que poner, bueno, los elementos de A, ¿quiénes son? Menos 2, 3, 5, 4. Los elementos de B, que son todos los reales, ¿sí? Está el menos 100, raíz de 2, pi, ¿sí? Todos los que se les ocurra. El 5, ¿sí? Ahora, la función, ¿sí? Manda de menos 2 a 3, de 3 a 7, de 5 a 11. Entonces, ¿cómo anoto eso? Y bueno, para cada elemento del conjunto A, saco una flechita hacia el conjunto B y esa flechita llega justamente al elemento que está relacionado con él. ¿Sí? Menos 2 con menos 3, del 3 al 7, ¿sí? Del 5 al 11, ¿sí? Y del 4, vamos a ponerlo acá, al 9. ¿Quedó entendido? ¿Sí? Entonces ahí digo que sí. En este caso sí, porque yo lo definí así. ¿Sí? Cuando uno define una... Claro, si no puede ser otro. ¿Sí? Yo en este caso el conjunto A lo definí de esa manera. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si ustedes quieren elegir otro número, pueden elegir. ¿Sí? Justamente. ¿Por qué? Porque cuando uno define una función, ¿sí? No solamente es necesario tener la expresión, sino es necesario saber desde dónde a dónde estoy yendo. ¿Sí? Después vamos a ver una convención que es que cuando no pongo nada, significa que estoy yendo de los reales a los reales. ¿Sí? Pero si yo no voy de los reales a los reales, sino que voy desde otros dos conjuntos, cualesquiera yo lo tengo que aclarar, porque es tan importante como la definición misma de la función. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Para elegir los números del conjunto A no hay ningún criterio. Vos podés elegir los números que quieras. ¿Sí? O mejor dicho, hay que ver, en este caso que es una función lineal, cualquier número viene bien. ¿Sí? Ahora, los del conjunto B, sí. ¿No? Vos podés elegir. Yo en este caso elegí todos los números. Pero seguro tienen que estar estos de acá. Porque si no, no sería función. ¿Sí? Yo tranquilamente podría haber puesto que B era el conjunto formado por menos 3, 7, 11 y 9. ¿Sí? Entonces, acá, cuando yo hago este diagrama, el raíz de 2 no lo tendría que haber puesto, el menos 100 tampoco, el pi tampoco. ¿Entiendes?
¿sí? Si alguno de estos números no estaba, entonces esto deja de ser función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, bueno, yo digo que el conjunto B es el menos 3, 7, 11, nada más. ¿Por qué no es función? Porque el 4 que está en A no está relacionado con ninguno de B. ¿Por qué? Porque el 9 no está. ¿Sí? Entonces, no cumple con esta condición. ¿Está? Bien. Entonces, igual esto lo van a ver bien en matemática. Ahora es como una introducción necesaria para explicar el tema. Bien, entonces, esa es una forma, ¿sí? Ya vimos dos formas de presentar una función, ¿sí? Uno es mediante el diagrama de Venn, otro es mediante una fórmula, ¿sí? La otra es mediante lo que se llama par ordenado, ¿sí? ¿Cómo es el par ordenado? Bueno, si ustedes se acuerdan, la función f de x era, ¿cómo era? 2x más 1, ¿sí? Y el conjunto A era el conjunto de menos 2, ¿qué números había? No me acuerdo. 5, 4 y 2, ¿no? O 1. Bueno, no importa, 1, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que f de menos 2 era menos 3, f de 5 era 11, f de 4 era 9 y f de 1 es 2 más 1, 3, ¿no? Entonces, yo puedo hacer lo que se llaman los pares ordenados. ¿Por qué pares? Y bueno, pares porque yo voy a tener dos números, ¿sí? ¿Y por qué ordenados? Porque siempre el primer número va a pertenecer al conjunto de salida y el segundo número va a pertenecer al conjunto de llegada, ¿sí? Y bueno, ¿y pueden ser cualquier número? No, tiene que ser justamente el menos 2, que pertenece a A, va a estar relacionados con el menos 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque así está definida la función, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo digo, cómo represento la función mediante pares ordenados? Digo que f de x, ¿sí? Es, abro llaves, el menos 2 menos 3. ¿Qué otro par ordenado hay? 5 con el 11. Bien, ¿qué otro par ordenado hay? 4, 9 y el 1 y el 3. Bien, perfecto, ¿sí? Entonces ya vimos tres formas de representar una función igualmente válida, ¿sí? Una es mediante una fórmula, ¿sí? Que sería el resultado. Otra es mediante un diagrama de Venn, que es con las flechitas. Y otra es con los pares ordenados. Y la última forma de representar una función, ¿sí? ¿Qué significa representar la función? Que si yo la presento de cualquiera de esas tres formas, es completamente válida. Obviamente, algunas me van a dar mayor información que otras, pero es válida, ¿sí? Es decir, si yo escribo la función así, o la escribo así, o la escribo con el diagrama de Venn, es la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien, entonces, la última función, que es la más importante, la que más vamos a tener en cuenta, ¿sí? Junto con esta de acá, es mediante un gráfico. Un gráfico. ¿Cómo sería mediante un gráfico? Bueno,
Primero tengo que definir un gráfico. ¿Qué es un gráfico? ¿Sí? Para hacer un gráfico yo voy a necesitar, lo primero que voy a necesitar son dos ejes perpendiculares. ¿Sí? Dos ejes perpendiculares. Entonces, yo tengo un eje. Esto, ahora empezamos con todas las convenciones. ¿Sí? Que son las convenciones y bueno, nos ponemos de acuerdo para todos hablar el mismo idioma. ¿Sí? Un eje vertical, ¿sí? Y otro eje horizontal. ¿Sí? ¿Y qué significa que sean perpendiculares? Que acá forman lo que se llama ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Podría haber elegido estos ejes? Sí, no hay problema. Mientras que sean perpendiculares, cualquier par de ejes perpendiculares me sirve. Por convención, uno elige estos para hacer el gráfico de la función. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se llaman esos ejes? ¿Cuál es Y, cuál es X? Y es el vertical, X es vertical, es el horizontal. ¿Por qué se llaman así? No, esa no es la respuesta. Eso es cómo se usan. ¿Por qué se llaman así? ¿Eh? No, eso no, no contesta la pregunta. Por convención. Sí, exactamente. Por convención. Para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Yo lo podría haber llamado Y y X. ¿Lo podemos llamar Y y X? Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Nos tenemos que poner de acuerdo nosotros, lo llamamos así. Lo podemos llamar Luis y Juan. Sí, yo lo puedo llamar Luis y Juan. ¿Sí? Nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Pero yo lo puedo llamar como yo quiero. ¿Sí? Por convención, ¿cómo se llaman? Y bueno, a esto se llama X y a esto lo llamamos Y. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que se pusieron de acuerdo por convención y dijeron este es el eje X, este es el eje Y, uno va a cualquier libro y siempre el eje horizontal va a ser el eje de las X y el eje vertical va a ser el eje de las Y. ¿Sí? Pero puedo cambiarlo, si lo cambio tengo que avisar. ¿Sí? No pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? Pero tengo que estar ordenado con lo que estoy haciendo. ¿Sí? Bien, una vez que tengo los X y tengo el positivo, no, tengo que elegir un origen. ¿Sí? Un origen. Después, lo segundo que tengo que elegir es un origen. ¿Sí? Un origen para el eje X y un origen para el eje Y. ¿Sí? De vuelta, por convención, ¿sí? Se elige el origen donde se cruzan los ejes. ¿Sí? Ese es el origen. ¿Sí? ¿Y qué significa origen? ¿Y por qué están los dos enlaces ahí? ¿Qué significa origen? Por ejemplo, eh, bien, ahora yo les pregunto, ¿qué significa, por ejemplo? Esperen, ¿eh? Sí, pero ¿qué significa origen? Por ejemplo, si yo le digo, ¿por qué? Ahora justo ahora no.
Claro, ahí está, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué la película que yo Orígenes se llama Origen? ¿Sí? ¿Por qué? No, ahora no se me ocurre ninguna película que tenga la palabra origen. Hablo de bueno, origen. ¿Eh? Eh, ¿Por qué se llama origen? Porque origen es justamente donde empieza, ¿sí? Donde empieza algo. ¿Sí? Y en los números, ¿sí? Uno dice que las cosas empiezan en cero, ¿sí? Cuando uno tiene cero empieza a contar, por ejemplo, cero, uno, 2, 3. Puede contar para adelante, puede contar para atrás, ¿sí? Por eso el origen es el punto 00, ¿sí? Porque es donde uno empieza, ¿sí? Entonces, este es el origen de las X, ¿sí? Y este es el origen de las Y. Ahora, cada, eh, cada eje tiene un nombre propio, tiene un nombre particular, ¿sí? Que eso está relacionado con la función. ¿Por qué? Porque el eje X, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama? Bien, exactamente. Abscisas, y este es el de las ordenadas. ¿Los puedo llamar al revés? Sí, los puedo llamar al revés. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? A ver, para que no te escucho bien. Si yo ahora me armo, es más, de hecho me lo voy a armar así los mareo más todavía. Si yo ahora me armo un eje, sí, sí, ahora sí lo escucho. Yo me hago otro sistema de ejes. Espere, lo vamos a complicar más todavía. Si yo me hago otro sistema de ejes así, por ejemplo, y yo digo que este es las abscisas y este es el de las ordenadas, a este lo llamo eh, T y a este lo llamo Z. ¿Sí? ¿Yo estoy haciendo mal algo ahí? No, le estoy dando otro nombre y estoy dándole otra ubicación, otra cosa, ¿sí? Pero no estoy haciendo las cosas mal, ¿sí? Por eso uno tiene que organizarse y ordenarse. Este gráfico de acá, ¿sí? Este gráfico de acá es lo convencional. ¿Qué significa lo convencional? Que uno agarra un libro, busca en internet, agarra los apuntes de matemática de la secundaria y este es el eje que va a ver, ¿sí? Y es el eje con el cual se trabaja. Si uno quiere hacer esto es una cosa particular que se me ocurrió hacer a mí, que no está mal, no está mal, no es lo que se usa, pero no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque respeto todas estas cosas, ¿sí? Tengo dos ejes particulares, tengo dos ejes particulares. Tengo un origen de los ejes, tengo un origen de los ejes, ¿sí? Como yo lo llame a los ejes, me da lo mismo, si los puedo llamar como quiera. Esto es convencional, esto es particular mío porque a mí se me ocurrió, ¿sí? Y lo mismo, y lo mismo va a pasar con los signos, ¿sí? Convencionalmente, una vez que yo defino el origen, ¿sí? En el eje de las abscisas o en el eje horizontal, ¿sí? Para la derecha van a estar los positivos o va a ir creciendo los números, para la izquierda van a estar los negativos o van a ir decreciendo los números, ¿sí? A medida que yo me alejo del eje, ¿sí? Si yo me alejo a la izquierda, estos números cada vez van a ser más grandes pero más negativos. Y a medida que yo me alejo hacia la derecha van a ser más grandes y positivos. ¿Se entiende? Convencionalmente se anota así. Y lo mismo pasa con el eje de las ordenadas, con el eje vertical. Si yo me voy para arriba, esto va creciendo,
si yo me voy para abajo, esto va disminuyendo. ¿Pero por qué? Porque por convención se decidió poner así, ¿sí? Ahora, en el mío propio, yo acá puedo poner lo que yo quiera. Por ejemplo, yo puedo poner el menos para acá, el más para allá, ¿sí? El más para acá y el menos para arriba. ¿Por qué? Porque en este gráfico, ¿cuál es la derecha y cuál es la izquierda? ¿Cuál es arriba, cuál es abajo? ¿Sí? Lo tengo que definir también. Esa también es una cuestión de convención, ¿sí? Yo puedo decir que para arriba es para allá. ¿Y por qué no? ¿Sí? Lo tengo que avisar. ¿Está? Entonces, ¿sí? Una vez que tenemos definido, ¿sí? ¿Se va entendiendo la idea? ¿Sí? Y esto es importante porque después vamos a tratar, para entender lo que es trigonometría, función y todo eso, vamos a justamente tratar de desestructurarnos, ¿sí? Para entender algunas cosas. Por eso es importante también que se desestructure ya desde el primer momento. Bien, entonces, el origen, ¿sí? El origen de las abscisas es el 0, ¿sí? Porque también por convención uno dice que el 0 es el origen, y el 0 de las ordenadas. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Yo marqué un punto acá en el gráfico y le di dos números. Este punto lo nombré como 0, 0, ¿sí? Estas son esto es lo que vamos a conocer como coordenadas del punto, ¿sí? En este caso, el origen, que es este punto, tiene como coordenadas el 0, 0, ¿sí? Fíjense que las coordenadas de un punto es un par ordenado. Es un par ordenado, ¿sí? Es un par ordenado. ¿Y por qué es ordenado? Porque el primer número pertenece al conjunto de salida, el segundo número pertenece al conjunto de llegada, ¿sí? En este caso es el 0, 0. ¿Y por qué digo esto? Porque yo ahora tengo que representar esta función en este gráfico, ¿sí? Tengo que representar esta función en este gráfico. Entonces, el 2, el 5, el 4 y el 1 son elementos de mi conjunto de salida, ¿sí? Y los elementos del conjunto de salida, por convención, los represento en el eje de las abscisas, ¿sí? Es decir, acá están los elementos del conjunto A. Por lo tanto, los elementos del conjunto B los voy a representar eh, en los ejes de las ordenadas, ¿sí? Coloquialmente uno dice el eje X y el eje Y, ¿está? Entonces, ¿sí? Yo acá entonces voy a tener el menos 2, ¿sí? Por acá voy a tener al 5, por acá voy a tener al 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 4 es más chico que el 5, ¿sí? Y más cerca todavía voy a tener el 1, ¿sí? Ahora, si yo quiero representar a la función, yo tengo que representarlo con puntos, ¿sí? Es decir, con pares ordenados, ¿sí? ¿Cómo represento al par ordenado menos 2, 3? Bueno, recién dije, este es el eje de las abscisas, es decir, menos 2. Y este va a ser, si esto es lo que representa mi x, y esto va a estar representado en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje y. Entonces, en el eje y busco al menos 3, que estará por acá, ¿sí? Y los 1, ¿sí? Este punto de acá, tiene coordenadas menos 2, menos 3, ¿sí? Y representa a la función. ¿Por qué? Porque f de menos 2 es igual a 3. ¿Se va entendiendo?
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué otro punto pertenece a la función? Bueno, el 5 y el 11. Vamos a suponer que 11 esté por acá, para no que no se haga tan grande. Entonces, vengo con el 11, vengo con el 5. Este punto de acá tiene coordenadas 5, 11, ¿sí? Y pertenece a la función. ¿Por qué? Porque f de 5 es igual a 11. ¿Sí? El 4 con el 9. Vamos a suponer que el 9 está por acá. Esperen que no veo los... ¿sí? Este punto tiene coordenadas 4, 9, ¿sí? Y también pertenece a la función, ¿sí? Y el 1 con el 3, ¿sí? Bueno, va a estar por acá, ¿sí? Por el 3, este punto tiene coordenadas 1, 3 y también pertenece a la función. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué línea? No, no puse exactamente 4,9. ¿Qué es lo que estoy poniendo ahí? Es importante hablar con corrección. Eso no es 4,9. ¿Qué estoy poniendo ahí? Bien. Es el par ordenado 4,9. ¿Y por qué ese par ordenado es 4,9 y no 4,8? Claro, porque yo estoy representando este par ordenado de la función, en donde el 4 es el valor de x, si quieren, el 9 es el valor de y. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Sí? Que yo para representar este par ordenado en un gráfico, ¿sí? Que los pares ordenados se representan mediante puntos, yo del origen me tengo que alejar 4 unidades, 4 unidades sobre el eje X, ¿sí? Es decir, estoy parado acá, hacia la derecha, y tengo que subir 9 unidades sobre el eje Y, es decir, estoy acá parado, ¿sí? Ahora, como es un punto, ¿sí? Y yo estoy parado primero acá y después parado acá, los 1 es los 2, ¿sí? Y donde se juntan es el punto que tiene coordenadas 4, 9. ¿Se entendió? ¿Por qué puse 4, 4 9? Que no es un 4,9. Hablemos con propiedad. Esa es una de las cuestiones fundamentales a la hora de aprender la matemática. ¿Sí? ¿Está? Y empecemos desde ahora a hablar con propiedad. ¿Sí? Claro, exactamente. Estos puntos, ¿sí? Representan a esta función. A la función f2x más 1, que va del conjunto A al conjunto B, que eran los reales. ¿Sí? Y se queda así, y se queda así. ¿Por qué? Porque no hay más puntos, ¿sí? Este punto verde de acá habría que borrarlo, ¿no? Pasa, no lo quiero borrar porque si no rato los datos, ¿sí? Esta función tiene bien, ¿sí? Eso es importantísimo para entender, digamos, y más que nada la parte de trigonometría, tener en cuenta bien eso, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que tenemos la misma función, f de x igual a 2x más 1, ¿sí? Pero yo ahora digo que la función va de los reales a los reales, ¿sí? Es decir, de todos los reales a todos los reales, ¿está? ¿Cómo para representarlo por medio de un gráfico? Entonces, el gráfico convencional, y vamos a hacer el gráfico
convencional, ¿sí? Este es el eje X, ahora que ya tenemos entendido, ¿sí? Le podemos decir eje X, este es el eje Y, ¿sí? Y bueno, acá está el origen 0, 0, ¿está? Entonces, ¿qué hago yo ahora para representar? Si yo tengo que ir de todos los reales a todos los reales, ¿sí? Los reales son infinitos. Entonces, si yo quiero dar los pares ordenados, por ejemplo, no voy a terminar más, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y bueno, elijo algunos pares ordenados. Por ejemplo, eh, ¿sí? El 1, ¿con quién va a estar relacionado? ¿Qué tengo que poner del otro lado? Acá. ¿Por qué 3? Bien, ¿sí? Esto porque f de 1 es igual a 3. ¿Qué significa que f de 1 más, que sea igual a 3? Que 2 por 1 más 1 es igual a 3. ¿Sí? Si yo pongo menos 1, ¿con quién va? ¿Con quién va a estar relacionado? Con menos 1. ¿Por qué? Porque f de menos 1, que es igual a 2 por menos 1 más 1, es igual a menos 1. ¿Sí? Parece un problema. El 5, ¿con quién va a estar relacionado? Con el dibujo yo. Con el 11, ¿sí? ¿Por qué? Porque f de menos 1, f de 5, que es hacer 2 por 5 más 1, es igual a 11, ¿sí? ¿Este con quién va a estar relacionado? Con el 1. ¿Por qué? Porque f de 0 es lo mismo que hacer 2 por 0 más 1, ¿sí? Y es igual a 1. Y si yo hago así, ¿qué me dicen? ¿Qué tengo que hacer yo ahora? ¿Por qué? Claro, exactamente. ¿Sí? Yo acá, yo sé cuánto vale f, pero no sé qué valor x me da ese valor. ¿Sí? Yo sé que f de un x que yo no conozco es igual a 0. Eso es lo que me dice esta... ¿Ven que esto me da un montón de información? Si yo lo sé analizar. ¿Y qué significa esto? Y bueno, yo sé que 2 por un valor que no conozco más 1 me tiene que dar 0. ¿Qué hago? Bueno, ahora me queda una función lineal de la que estuvimos trabajando. ¿Sí? Lo despejo. ¿Qué valor me va a dar? 2x es igual a menos 1, x es igual a menos 1. ¿Sí? O sea que esto va a estar relacionado con menos 1. ¿Y se entendió por qué? Bien. Entonces, bueno, ya tengo un montón de información. ¿Sí? Vamos a representarlo. ¿Sí? Recuerden siempre, el primer valor son las x, ¿sí? Entre nosotros son las x, y en realidad son lo que yo pongo en el eje horizontal de las abscisas, y este valor, ¿sí? Son lo que entre nosotros vamos a llamar y, que son los que tengo que poner en el eje vertical de las órdenes. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. ¿Qué me dice? El primero dice que x es 1 y es 3. ¿Sí? Entonces, busco el 1 en x, busco el 3 en y, ¿sí? Los 1 y me queda este punto. Este punto es este para ordenar, el 1, 3. ¿Sí? Menos 1, 1. Busco menos 1 en x, busco, no, perdón, menos 1 en y, ¿sí? Y 2, 1. Me queda este valor de acá. ¿Sí? ¿Está? 5, 11. Bueno, a ver, esperen, déjenme ver más o menos. El 5, 11 me parece que no da.
Acá tengo el 5. Y por acá va a estar el 11. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me fui el gráfico, no pasa nada. Porque yo lo puedo extender. ¿Sí? Entonces, 1 este, ahí está el punto. ¿Sí? Y así con todos. ¿No? 0, 1. ¿Dónde estoy? Estoy 0 en X, 1 en Y. Estoy acá. ¿Sí? Este es el 0, 1. Menos 1 medio 1. Bueno, estaré por acá. ¿Sí? Entonces, fíjense. Esta es la representación gráfica de esta función. ¿Qué me dicen? Son esos puntos. Claro, exactamente. ¿Sí? Esta todavía no es la representación de esta función. ¿Por qué? Porque yo acá solamente tengo representado 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y yo tengo que la función tiene infinitos puntos. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo que unir estos puntitos. ¿De qué manera uno de esos puntitos? Y bueno, como yo sé que esta es una ecuación lineal, ¿sí? La gráfica de una función lineal es una recta. ¿Sí? Es algo así, o algo así, o algo así, o algo así, o algo así. ¿Sí? Pero es algo que es derecho. ¿Está? Entonces, si uno hace bien el gráfico, tiene que la recta pasa por todos esos puntos. ¿Sí? Pasa por todos estos puntos. Y esto, y esa recta, ¿sí? Con mucha imaginación es una recta, sí, es la representación de la función f de x igual a 2x más 1. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué significa que esa recta sea la representación? Que si yo agarro un punto cualquiera sobre esa recta, un punto A, B, ¿esto qué significa? Que la función evaluada en el punto A, yo estoy seguro que me va a dar el valor de. Eso significa, ¿sí? Para cualquier punto se cumple. Para estos puntos se cumple porque, bueno, lo comprobamos. Pero si yo agarro cualquier otro, ¿sí? Acá no va a salir porque la recta está mal hecha, ¿sí? Si a esto lo llamo, no quiero repetir algo, si a esto lo llamo T y a esto lo llamo S, yo estoy seguro que F de T va a ser igual a S. Es decir, 2 por T más 1 me va a dar S. ¿Sí? Esta es una de esas funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió bien eso? Bien, eso sirve para cualquier función lineal. ¿Sí? Entonces, como para terminar, ¿sí? Redondeando. Las funciones lineales, después lo vamos a ver con la. Eso es en general para cualquier función, pero bueno, nosotros vamos a ver las funciones lineales y la función cuadrática. ¿Sí? Eh, Entonces, las funciones hay un montón de formas de representarlas. Nosotros vamos a ver siempre mediante una fórmula y mediante un gráfico, es decir, lo vamos a relacionar con el gráfico, ¿sí? Y después, y mañana vamos a ver cómo se relaciona justamente el gráfico con la solución de una ecuación lineal. ¿Sí? Eh, Ahora sí, para terminar, vamos a definir dos puntos importantes de las funciones. ¿Sí? Puntos importantes. A ver, ahí está. Dos puntos importantes de las funciones, que son las raíces, que uno más o menos estuvimos hablando, y lo que se llama ordenada al origen. ¿Sí? Definición. ¿Sí? Esta es la definición matemática. ¿Qué significa esto? ¿Sí?
Las raíces son todos, todos los elementos del dominio, es decir, todas las x, tales que f de ese número da 0. ¿Sí? Yo acá lo obligo a que dé 0. ¿Sí? Es decir, son todos los pares ordenados de la forma x0. ¿Sí? La coordenada x es un valor, la coordenada y es 0. ¿Sí? Esas son lo que nosotros llamamos raíces. Y las ordenadas al origen son al revés. Todos los valores, ¿sí? Mejor dicho, en este caso, la coordenada x es igual a 0. ¿Sí? Es decir, son los puntos de la forma 0 y, que en este caso hay uno solo. Por eso dice que es el único valor de y que cumple con que f de x es igual a 0. Gráficamente, ¿cómo? Claro, exactamente. Gráficamente, ¿qué sería? Y bueno, yo tengo la raíz que sería, yo tengo que y tiene que ser 0, es decir, estoy sobre esta recta, ¿sí? Y x puede ser cualquier valor, es decir, este punto es el que cumple con que x es cualquier valor y vale 0. Y este punto es al revés, yo tengo que x es la coordenada 0, es decir, voy a estar sobre el eje y, ¿sí? Y puede ser cualquier valor. Por ejemplo, este punto es el de coordenadas 0 y. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, es como dijo la compañera, las raíces son todos los puntos que cortan al eje X, ¿sí? Las ordenadas al origen es el punto que corta al eje Y. Una función puede tener raíces o puede no tener raíces. Puede tener ordenada al origen o puede no tener ordenada al origen, ¿sí? En general, las funciones cuadráticas tienen, seguro que tienen ordenada al origen. Lo que pueden tener las funciones cuadráticas y lineales, lo que pueden tener o no son ordenadas al origen. Bien, preguntas. Si no, terminamos aquí. ¿Cómo? Bien, excelente. Entonces,